aprendiste durante el curso? Lo que fui aprendiendo durante el curso fue la manera en la que se consulta el DSM-5 y parte de su detalle para proponer tal vez un diagnóstico. También a tener una idea de lo que contiene una entrevista para revisar el estado mental. Lo que yo aprendí durante el curso, pues fue el significado de signo, síntoma y síndrome, ¿vale? También el tema del estado mental y el DMS5. ¿Qué es el DMS5? Aprendí conceptos clave del análisis clínico como psicopatología, que es el estudio científico de las personas que experimentan problemas emocionales, mentales y de comportamiento, buscando comprender por qué actúan de formas inesperadas o contraproducentes. También aprendí la diferencia entre síntoma y signo. Síntoma es la manifestación reportada por el paciente, por ejemplo, sentirse triste, mientras que signo es la manifestación clínica documentada y observada por el profesional, por ejemplo, llanto constante. Otro concepto clave es síndrome, que es el grupo de signos y síntomas que ocurren juntos de forma recurrente y se caracterizan por un trastorno específico, por ejemplo, síndrome depresivo. ¿Qué aprendí durante el curso? Aprendí la diferencia entre síntoma siendo el mundo interno y signo el mundo externo. También aprendí a preguntar de mejor manera para hacer una correcta entrevista, guiarla de una mejor manera. ¿Qué sabías y qué sabes sobre la psicopatología? En la psicopatología se consultaba el DSM-5 y estas pues abarcan enfermedades, trastornos, rasgos, síntomas. Dentro del DSM-5 se exponen estos y que van evolucionando conforme pasa el tiempo porque la norma pues se va modificando y adaptando a los nuevos tiempos. Ahora vi más a detalle esto y con un enfoque más técnico y fundamentado. ¿Qué sabía antes y qué sé ahora sobre psicopatología? Pues bueno, como tal no tenía un conocimiento previo, entonces para mí todo esto fue nuevo, fue algo muy interesante y justo pues el significado, ¿no? Que el signo pues es la manifestación objetiva y observable, ¿vale? Y el síntoma es lo que nos refiere el paciente, cómo se siente, ¿no? Si siente depresión, si se siente muy fatigado, estresado, etcétera. ¿Vale? Y el síndrome pues es la mezcla o es la unión de estos dos anteriores, ¿va? Entonces eso es para mí lo más importante que aprendí junto con el estado mental y el DMS5. Antes de llevar la clase solía ver los problemas mentales de forma general. A veces se piensa que estar triste, estresado o actuar raro ya es un problema grave o una enfermedad mental. Ahora aprendí a diferenciar con precisión y objetividad cuando realmente es un trastorno o solo es un rasgo. ¿Qué sabía antes y qué sé ahora de la psicopatología? La psicopatología es el estudio científico donde las personas experimentan problemas emocionales, mentales o de comportamiento. Con este enfoque clínico pretendemos conocer la causa, el desarrollo o el tratamiento que debemos brindar al paciente. Aún así debemos recordar la regla de oro que nos dice que las variantes del estado mental no constituyen un trastorno mental salvo que se esté generando algún tipo de deterioro, malestar o riesgo al individuo. ¿Cuál fue tu experiencia durante el Tetra? Mi experiencia práctica que fue interesante por distintos enfoques, ¿no? En el Tetra, ya que cada maestro pues da un enfoque distinto de acuerdo también a lo que su materia, a la materia que cada uno imparte. En el Tetra, la verdad es que al principio pues tratando de entender todos estos conceptos, después las clases se me hicieron muy dinámicas, me gustaron mucho observar las entrevistas que realizaban mis compañeros, también en mi mente poder crear las preguntas que tal vez yo hubiera hecho para poder realizar la evaluación mental. ¿Vale? El tema de la práctica también muy interesante, me gustaron muchísimo las últimas 3 sesiones, estuvieron muy interesantes, ¿vale?
Mi experiencia en la cámara de Gesell fue de mucho aprendizaje al saber cómo hacer la exploración del estado mental para conocer el nivel de conciencia en el que se encuentra el paciente, conocer la conducta motora, estado cognitivo, pensamiento y estado de ánimo, realizando preguntas sencillas pero claves para poder cumplir el objetivo de terapia. Me hubiera gustado pasar a la práctica, pero aunque no pasé, aprendí mucho de mis compañeros. Pues la verdad fue una experiencia bastante interesante, muy divertida porque las actividades pues de cierta forma nos sacaron de nuestra zona de confort, tanto para conocer la evaluación de la conciencia en la que nos encontramos, como es la escala de Glasgow. Justo el saber, bueno, es una escala para personas que están en coma, pero en este caso es como saber qué tan consciente estás de tu entorno. ¿Qué te llevas de la clase? Me llevo el interés de conocer más sobre el DSM-5 y de las partes y de las pautas, perdón, que van a dar una buena o una mejor terapia para no quedarnos en una plática de café o un chisme, ¿no? Como se mencionó en la clase. Pues justo la exploración mental, ¿no? El cómo realizarla, qué preguntas realizar para lograr el objetivo que se requiere, ¿vale? ¿Qué aprendizajes? Me llevo una visión más humana de diversos conceptos y la importancia del trabajo en equipo. El saber diagnosticar a un paciente, por ejemplo, saber cuándo canalizarlo a psiquiatría para un manejo de fármacos. También me llevo el valor de la curiosidad y aprender de forma autodidacta, investigando por mi propia cuenta y no quedarme solo con lo aprendido en clase, para formarme como una mejor profesional. ¿Qué me llevo de la clase? Pues el hecho de haber estudiado y repasado los elementos de la exploración mental justo para pues hacer un buen diagnóstico y conocer más al paciente, ya que de cierta forma con esos también podemos obtener información visual o verbal de cómo se expresa acerca de problemáticas que hayan tenido o que hayan experimentado. ¿Qué aprendizajes profesionales obtuviste? Me llamó la atención la estructura para la entrevista del estado mental y la importancia que implica esto, ¿no? Porque, bueno, nos da un mejor panorama de la persona que llega con nosotros a consulta. ¿Qué aprendizajes profesionales obtuve? Pues bueno, lo del DMS5, ¿vale? Cómo lo tienes que buscar, en qué te tienes que basar, ¿no? Cómo a lo mejor diagnosticarlo o tener como una sugerencia de, y pues el tema de la exploración mental también, muy interesante. Y cómo van de la mano. Aprendí a utilizar la escala de Glasgow, que es una herramienta clínica para medir el nivel de conciencia con el que llega el paciente a terapia. También aprendí a hacer una examinación del estado mental con preguntas simples pero claves para evaluar la capacidad cognitiva, emocional y de pensamiento actual del paciente. Aprendí a utilizar el DSM-5 para hacer un mejor diagnóstico. Aprendí que la psicopatología es una ciencia que es muy importante ya que estudia los elementos que llevan a las personas a tener problemas, ya sea de conducta o que los lleva a actuar de formas que pues son dañinas para sí mismos. También el hecho de pues cómo piensan, cómo actúan, el por qué los lleva ahí o en sí pues qué es lo que los lleva a tener ese tipo como de arranques. ¿Cómo relacionas la teoría con la práctica? Bien, relaciono la teoría con la práctica, con la serie. Ya que me tocó ver una serie que se llama Adolescencia y a observarla con un enfoque más bien psicológico, viendo las posibilidades asociadas al DSM-5 y su posible diagnóstico, y no solo verla como un espectador más. Pues bueno, aprendiendo a realizar de manera correcta, o sea, todo lo que aprendimos en teoría, llevarlo a cabo en la práctica con las entrevistas, ¿vale? Y con ello irlo perfeccionando. Considero que es algo justo de eso, ¿no? Es mucha práctica para que sepas en qué momento realizar la intervención y lograr el objetivo de la entrevista.
Aplicar todo lo aprendido en clase para llevar al ámbito laboral y evaluar de manera objetiva sin incurrir en sesgos de confirmación al realizar un diagnóstico. También lo relaciono con la práctica clínica para determinar si las conductas del paciente están por encima o debajo de lo normal y si impacta en su funcionalidad diaria. Profundidad lo que es el libro completo del DMS5, pero sí una guía práctica. Y pues esto la verdad es que nos ayudó muchísimo a identificar y conocer un poco más los trastornos y pues sí, justo, identificarlos, desglosarlos un poco más para saber pues acerca de algunos trastornos que pueden afectar a personas, en este caso pacientes, o como la tarea que hicimos, que fue identificar y desmenuzar un poco un personaje. ¿Cuál es la importancia ética de las pruebas psicológicas? Psicológicas, pues considero que son muy importantes porque entiendo nos dan una posibilidad y método de verificación para comprender al paciente, sus recursos, sus carencias o sus deficiencias y en dado caso de ser necesario, pues auxiliarse también de un profesional adicional como podría ser un psiquiatra. Es importante garantizar que se esté realizando un buen diagnóstico, ya que esto es crucial para el paciente. De eso pueden depender muchas cosas. Entonces, si no tenemos una ética 100%, pues bueno, puede verse afectado pues principalmente el paciente. Entonces, sí es muy importante el tema de la claridad de la ética y de cómo se realizan en los diagnósticos. La importancia es evitar diagnósticos apresurados. El diagnóstico no se hace únicamente por riesgos o etiquetas, sino para guiarnos a la intervención adecuada, para diagnosticar y abordar al paciente de manera objetiva sin emitir juicios de valor. Tener el cuidado ético de no patologizar conductas o variaciones normales. Tener un diagnóstico con un enfoque clínico nos guía más bien a determinar qué tratamiento y pronósticos debemos proporcionar al paciente. Sin embargo, no significa que éste requiera una intervención médica inmediata. De hecho, eso nos ayudaría más bien a determinar qué diagnóstico se le puede dar al paciente, cómo se le puede acompañar o cómo se le puede ir guiando. Muchas gracias.